Proyecto Integrador Piensa del sexto ciclo EB. Tema: el cuento como estrategia didáctica de enseñanza lúdica en lengua y literatura de educación inclusiva con los estudiantes del tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Especializada Manuela Cañizares. Autores: Alcíbar Moreira, Nancy Alexandra; Minga San Martín, Verónica Alexandra; Navarro Guillén, Angélica Isabel. Autores: Magíster Barba Salazar, Paul Fernando; Magíster Rodrigo López, Daniel Alberto. Francisco de Orellana, 14 de noviembre del 2020. Problematización y pregunta de la investigación. Variables. A través de la enseñanza lúdica trabajaremos con un cuento de manera digital y un video y un documento en físico. Estas actividades están dirigidas especialmente a niños con discapacidad y niños con necesidades educativas especiales. Estas herramientas estarán disponibles tanto de forma física como de forma virtual. Servirán de estímulo y de guía para nuestras instituciones debido a su flexibilidad, a la facilidad de adaptarlos a todos los contextos y a las características de que lo podemos utilizar en otras discapacidades, así como en los demás contextos que nuestros estudiantes presenten. Causas. Este problema se origina al momento de que entramos en emergencia y no contamos con un instrumento que nos permita llegar a los estudiantes con necesidades educativas, tanto como los de discapacidad intelectual, para desarrollar sus destrezas. Efecto. La falta de un instrumento didáctico para los estudiantes con necesidades educativas especiales y con discapacidad intelectual ha repercutido en el poco interés que estos niños presentan a la hora de realizar sus lecturas. También el desconocimiento de parte de los padres a la hora de llegar hasta sus niños con estos conocimientos y poderles ayudar a desarrollar sus destrezas han sido los efectos de este problema. El aporte. Nuestra investigación aporta de gran manera en el desarrollo de una lectura divertida que le permita al estudiante tener estas habilidades para poder ser más tarde, más luego, un lector alegre. Pregunta de la investigación. ¿Cómo las estrategias didácticas lúdicas aportan a las competencias de lengua y literatura para conseguir desarrollar las destrezas del área con estudiantes de CDI y NE del tercer año de EGB en tiempos de pandemia con la lectura de un cuento? Objetivos. Objetivo general. Desarrollar un cuento como estrategia lúdica de enseñanza-aprendizaje a través del diseño de medios físicos y digitales para que los estudiantes con discapacidad intelectual y necesidades educativas especiales del tercer año de EGB de la UEMAC puedan acceder a la lectura de forma práctica, fácil, interesante y motivadora en tiempos de pandemia. Objetivos específicos. Aplicar la enseñanza lúdica en la lectura de un cuento de acuerdo a su contexto. Determinar una herramienta digital y física. Aplicar un modelo sincrónico y asincrónico para la utilización de la lectura de un cuento. Utilizar un cuento basado en una realidad local. Voy a hablar sobre la sustentación teórica de nuestra investigación. Dentro de este tema entra lo que es la enseñanza lúdica, que es que el niño va a través de juego a conseguir aprender contenidos en forma divertida. Hablaremos de las necesidades educativas especiales y la discapacidad, que no vamos a centrarnos en un concepto científico, sino vamos a verlos como personas que necesitan de recursos especiales para lograr contenidos. También vamos a hablar de la parte sincrónica y asincrónica, que son los medios por la época de pandemia que vamos a utilizar para poder llegar al estudiante. También hablaremos de lo que es la lectura y el cuento. A través del cuento lograremos a un lector eficiente y creativo, imaginativo, que podrá desarrollar el hábito de leer
sin ser forzado. En la sustentación metodológica vamos a utilizar el método de simulación y fuegos serios, el cual para muchos científicos es un método que solo sirve para motivar, pero nosotros lo vamos a utilizar para demostrar que se puede a través de este método enseñar contenidos. También vamos a utilizar una ficha de observación, la cual nos permitirá ver si el objetivo se cumplió y poder darnos cuenta si la enseñanza lúdica es un método efectivo para poder enseñar la lectura de un cuento. También vamos a observar una matriz de preguntas que es la cual nos va a dar la pauta para llevar nuestra clase, donde nos va a dar cómo vamos a observar la clase, qué recursos vamos a utilizar, quién nos va a observar la clase, para así poder elaborar la ficha de observación y que se nos haga la coevaluación. Dentro de la exposición de la propuesta vamos a ver qué es la planificación y la clase en sí, donde tenemos una destreza con criterios de desempeño y un objetivo que nos habla de escuchar y leer, donde el chico a través de los 3 momentos de la clase, que es la anticipación, la construcción y consolidación, van a poder desarrollar el cuento. Terminando con una evaluación, debemos pensar que como maestro no debemos presionar al niño dentro de la lectura de un cuento a que él se limite a decir lo que el maestro quiere, sino darle la libertad necesaria para que él cree, desarrolle su imaginación y logre de esta manera hacer una lectura que le guste. Gracias. La sistematización y reflexión de la implementación. Vamos a demostrar en este caso que la enseñanza lúdica es efectiva. Escogimos el área de lengua y literatura porque para los estudiantes suele ser tedioso y en algunas circunstancias no sabe gustarles estos temas. Está dirigido para el 3er año de básica de la Unidad Educativa Manuela Cañizares. Trabajamos de forma asincrónica utilizando la enseñanza lúdica con el juego Yo te cuento, tú me cuentas, aplicándolo con audios y láminas. La observación de la clase fue realizada por una madre de familia. La planificación fue bien diseñada, motivadora, realmente alcanzable y adaptada al contexto en el que nos encontramos. La estudiante tuvo una participación muy asertiva en los 30 minutos que son considerados para los estudiantes con adaptaciones curriculares o con discapacidad. El método, los recursos debidos utilizados correctamente y dirigidos de una manera oportuna. Y la experiencia con los padres y maestros pues fue muy aceptable, de manera satisfactoria. Los resultados de la intervención o el rediseño. El rediseño a nosotros nos permite tener en cuenta qué podríamos haber cambiado en nuestra planificación, para lo cual tomamos en cuenta que nuestros audios pudieron haber sido mejor enviados en un video donde nos iban a mostrar una enseñanza lúdica de manera más asertiva. También podríamos tomar en cuenta que esto nos iba a permitir trabajar de manera más asertiva con la estudiante. Recordamos que la enseñanza lúdica es aplicable para todos los ámbitos educativos. Los cambios que se pueden realizar en este rediseño pues nos permiten a nosotros mejorar nuestro trabajo y dar solución al problema de investigación. El trabajo con los padres de familia suele ser muy importante o es muy importante, ya que ellos son parte trascendental en la vida de sus hijos. Tenemos por último las conclusiones y las recomendaciones, donde concluimos que es factible desarrollar un cuento como estrategia lúdica, que la enseñanza lúdica es factible, que esta
esta técnica se ajusta a las circunstancias en las que nos encontramos actualmente, por ejemplo, la pandemia en la que nos encontramos, que es posible utilizar la enseñanza lúdica de forma sincrónica y asincrónica, y que utilizar cuentos de nuestra localidad fomenta al valor a la cultura. En las recomendaciones, pues se recomienda que la enseñanza lúdica sea aplicable desde los años iniciales en todas las áreas, que los docentes utilicen la enseñanza lúdica con juegos tradicionales o creados por ellos, que las herramientas digitales que se elaboran sean cortas y que además de utilizar herramientas digitales, pues deberíamos entregar fichas de forma física, ya que hay algunos estudiantes pues, que no cuentan con los medios digitales dentro de lo que corresponde. Y por último, que la utilización de cuentos debe ser pues, valorados de acuerdo a nuestro contexto o nuestra localidad. ¿Cómo están? Hoy vengo a contarles una linda historia que se llama Mashi Tucán. Esta historia vamos a hacerla con un jueguito que se llama Yo te cuento, tú me cuentas. Para esto yo contaré una parte de la historia y tú la otra. En el bosque inmenso al lado del río Napo, en una comunidad llamada Patayacu, vivía un lindo amiguito colorido llamado Mashi Tucán. Él vivía en el árbol más grande de la selva con sus dos hijitos. Su esposa había muerto. Todos los días salía a recoger semillas para sus hijitos. Ahora van a observar la imagen y van a contar la historia. Vamos a pensar, vamos a imaginar. ¿Listos? ¡Ya! ¡Tralala! Luego la mamá llevó al pajarito colorido en la jaula hasta donde su hijo. Y cuando llegó donde su hijo lo llamó y le dijo: Huáscar, Huáscar, te traje un lindo regalo de cumpleaños. Huáscar vino, se llevó al pajarito colorido hasta el bosque. Iba cantando muy feliz con su pájaro regalo de cumpleaños. Ahora te toca a ti. Mira los gráficos y vamos a volar la imaginación. Huáscar fue hasta donde su mamá y le dijo: Mamá, libera a mi amigo Mashi Tucán. Por favor, él tiene sus hijitos y van a morir de hambre. Su madre, viendo que Huáscar estaba muy preocupado, soltó al pajarito, a Mashi Tucán, quien voló rápidamente y se fue. Y ahora, amiguitos, te toca a ti. Mira los gráficos y vamos, cuéntame el final de la historia. 1, 2 y 3, ¡tralalala!
Así, al final felices, vivieron todos en la selva, contentos para siempre. Gracias. Tra la la la.